¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. El día de hoy, como lo dije en uno de los videos anteriores, quería compartirles a algunos de los informantes que han salido de las farmacéuticas para difundir la corrupción y los sobornos que llegan a hacer para poder llevar a cabo unas ganancias enormes a través de la venta de medicamentos en desfavorecimiento de la salud humana. Obviamente hemos tenido muchas charlas de sobremesa entre amigos donde de alguna manera siempre decimos, no, pues claro que sí hay un negocio detrás de las farmacéuticas, claro que la industria busca beneficiarse haciendo medicamentos que no curen y nada más que te mantengan. Ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Así con amigos, pero una evidencia clara o una, digamos, prueba contundente de que esto sea así, pues no la tenemos realmente. Sin embargo, yo me acordé que hace muchos años había compartido el testimonio de un ex farmacéutico de una compañía farmacéutica llamada Eli Lilly y dije, oigan, voy a compartir de nuevo eso, voy a ver si lo encuentro. Entonces me di a la tarea de buscar información sobre él. No me acordaba de su nombre, no me acordaba de dónde podía encontrar los videos. Entonces me di a la tarea de buscarlo en YouTube. No lo encontraba hasta que finalmente apareció. Por fin lo encontré. Voy a quitar aquí mi video para que no sea un distractor. Y les voy a contar. Resulta que él es John Virapen. Por fin lo encontré después de mucho. Solamente tiene 15 videos, 356 suscriptores. Y sus videos son de hace 14 años. O sea, sus videos tienen mucho tiempo, de aquel tiempo en el que yo compartí justamente estos videos. Así que pues ya tiene mucho tiempo. Y curiosamente también veo que algunos de sus videos pues apenas tienen 895 visualizaciones, 1200, 758, la que más tiene son 7000. Lo que quiere decir obviamente que no ha tenido pues digamos que una difusión realmente importante para que mucha gente se enterara de lo que él hablaba, que no era otra cosa más que la corrupción y los sobornos que hacían la industria farmacéutica sobre funcionarios de gobierno para inventar epidemias y vender vacunas, que todo era un invento de las farmacéuticas. Entonces, a mí me parecía interesante volver a compartirles algo sobre John Virapen y pues me puse a indagar, a buscar más que una investigación, porque esto es un trabajo que puede hacer hasta un niño de 10 años. O sea, nada más es de que con tu pulgar agarres tu celular y te pongas a buscar en Google y te va a aparecer mucha información. Así que eso fue lo único que yo hice. Entonces, lo primero que hice fue preguntar en Google sobre John Virapen y pues me apareció que estaba esta información en Wikipedia. Mis maestros siempre me han dicho que buscar en Wikipedia es el peor lugar donde lo puedes hacer porque no hay una fuente clara y está constantemente en edición por parte de cualquier persona, que las fuentes deberían de ser de publicaciones científicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso yo hago la excepción. El idioma original en el que aparece es en checo, así que hay que hacer una traducción al español. Y lo que dice es justamente que él fue un ejecutivo farmacéutico y fue director de la sucursal sueca de Eli Lilly y posteriormente continuó su carrera criticando a la industria farmacéutica, acusándola de sobornar a funcionarios, ocultar la existencia de medicamentos más eficaces, así como otras prácticas poco éticas. Y también escribió un libro sobre las prácticas desleales en la industria farmacéutica. El libro se llama Efecto Adverso, muerte. Y bueno, aquí confirmé que el señor había fallecido en el 2015. Curiosamente lo ponen como de profesión novelista, pero bueno, él no escribía novelas, él escribió un libro hablando de datos reales, obviamente, de acuerdo a la versión de John Virapen. Así que lo primero que hice fue buscar las referencias, ¿no? Y una de esas referencias venía de este portal llamado itnes.cz y lo que encontré, pues que sí, que efectivamente, de entrada, el libro sí existe. El libro se llama Side Effects Death de John Virapen, está en inglés. El lado adverso o efectos adversos, la muerte de John Virapen. El precio aquí está, 670 con descuento y puedes recibirlo en tu casa si lo deseas. O sea que el libro sigue en venta
al menos en este portal. Y también encontré otra referencia que decía que estaba disponible en línea, esto de ITNES. Este es el que les iba a mostrar. Y efectivamente, ¿no? Aquí está el portal de noticias originalmente de Checoslovaquia. Este idioma es el checo, es el que descubrí. Tengo que hacer la traducción al español con la ayuda de Google. Y bueno, pues, ¿qué es lo que dice este documento? Bueno, de entrada, que es una entrevista que le hicieron a John Virapen en marzo del 2011, o sea, ya tiene mucho tiempo. Y bueno, pues aquí menciona que lo apodan el traidor de la industria farmacéutica, trabajó en la industria, etcétera, etcétera. Pero lo que más me pareció importante fue esto. El libro, Reacción Adversa a Muerte, está lleno de afirmaciones impactantes. Una de ellas es que en enero del 2009, en un evento en Bélgica, presenció cómo el secretario de Salud comenzó a negociar con la farmacéutica GlaxoSmithKline sobre los precios de las vacunas, mientras que la epidemia apenas estalló en mayo. Ya desde ahí dije yo, ah, caray, ¿cómo vas a comprar medicamentos de algo que todavía no ocurre, no? Pero dice, cuando más tarde le pregunté, me imagino que al negociador de la farmacéutica, cómo era posible, le dijo que esperaban una pandemia. Pero él dice, ni un niño pequeño se lo habría tragado. Simplemente introdujeron el virus artificialmente en México para aumentar sus ganancias, argumentó Virapen. Cuando vi esta parte donde dice en México, entonces entendí que en la traducción que hizo Google se referían al secretario de Salud en el 2009, ¿sí? Del gobierno de México. O sea, dije yo, esto me parece muy extraño, pero en un pensamiento un poquito dialéctico, es decir, buscando de la tesis una antítesis para después llegar a una síntesis, pues había que encontrar algo que quizás rebatiera esta información. Y ahí mismo, en la labor periodística, esta persona dice, el presidente de la Sociedad Checa de Vacunología, Roman Primula, esto que dice Virapen, pues es un completo disparate. O sea, esto no puede ser, esto no es verdad, simple y sencillamente. Porque él dice que la pandemia ya se esperaba desde hace varias décadas. Estamos hablando del 2009, ¿ok? Dice, y los países se estaban preparando para ella, lo que les permitió negociar el precio de la vacunación con antelación, el precio de las vacunas con antelación. Sin embargo, la pandemia en sí no generó para la industria farmacéutica los beneficios tan fabulosos que la mayoría cree. Al menos eso dice este presidente de la Sociedad Checa de Vacunología. Dice, ya que la confianza en la vacunación se vio socavada debido a la leve evolución de la gripa. O sea, finalmente no fueron tan buenas las ventas, ¿no? Y pues no fue un gran negocio, como quien dijera, ¿no? Tratando de rebatir lo que dice el señor Virapen. Pero finalmente yo en vez de empezar a indagar más sobre lo que hablaba este libro, al ver que mencionaban a México, bueno, pues me puse a indagar otras cosas y me encontré con algo interesante. Primero le pregunté a Google quién era el secretario de Salud en México en el 2009 y efectivamente me dice aquí que es José Ángel Córdoba Villalobos en el 2009 durante la presidencia de Felipe Calderón. Él fue el secretario de Salud en México y él fue pieza clave en la respuesta a la emergencia sanitaria por influencia H1N1. Ya desde ahí, pues vi que cotejando datos, pues sí ocurría una emergencia por pandemia en el 2009. Ahí ya había algo que empezaba a hacer ruido. Seguía investigando y bueno, pues en un trabajo muy simple y sencillo, le pregunto a Google si el secretario de Salud en México en el 2009 había hecho compra de vacunas para el H1N1. Y dice, el secretario de Salud en México durante la pandemia de influenza en 2009, que había sido Ángel Córdoba Villalobos, bajo la gestión de Felipe Calderón, llevó a cabo la compra de millones de vacunas contra este virus, el H1N1. Se compraron primero 20 millones de dosis y aquí dice a la farmacéutica GlaxoSmithKline, que es justamente la que mencionaba en el documental checo, donde dice que se hizo un arreglo con GlaxoSmithKline por parte del secretario de Salud para un virus que todavía no llegaba
a México. Entonces ya desde ahí, pues esto ya empieza a hacerme mucho, pero mucho más ruido. Entonces la siguiente pregunta que yo le hago a Google es cuánto gastó el gobierno de Calderón con la epidemia del H1N1 en el sistema de búsqueda y me arrojó pues algunos links hacia algunos portales de noticias y uno de los primeros que me apareció fue el de MX, así se llama el portal, y el título es Las compras inútiles de Felipe Calderón con la influenza. Dije yo, a ver, vamos a ver de qué habla este primer link que me apareció y efectivamente el portal se llama MX, aquí está, y la nota, esta nota no es tan vieja, es del abril del 2020 y dice, las compras inútiles de Felipe Calderón con la influencia, millones, me imagino que de pesos, se hicieron polvo. Y dice aquí, uno de los mayores críticos de la estrategia de López Obrador, Felipe Calderón, tiene un expediente de compras absurdas durante la influenza. Gastó entre 2009 y 2012 más de 1.500 millones mediante 300 tratos. Y bueno, pues obviamente, pues esto me parece un dato simple y sencillamente propio de las noticias de ese entonces, ¿no? Pero habría que ver si realmente se hicieron gastos inútiles, ¿no? O compras inútiles. Entonces, entre lo que voy leyendo, hay muchas cosas muy interesantes, pero una de las que más me llamó la atención fue pues que se estaba creando un edificio para que ahí se construyeran unos laboratorios donde ahí se iban a hacer vacunas. ¿No? Entonces la idea era hacer una muy, pero muy fuerte inversión millonaria para crear un edificio donde habría laboratorios donde trabajarían junto a Sanofi Pasteur. Y Sanofi Pasteur también fue mencionada aquí. Perdón, ¿dónde está el dato? Ups, ya lo perdí. ¿Dónde estaba? Aquí está. Acuerdos iniciales, principalmente Sanofi Pasteur y GlaxoSmithKline. Entonces, una vez más, por aquí cotejando, coinciden en algunos datos de Sanofi Pasteur. La idea era edificar una planta, ¿no? Para crear vacunas. Y la paraestatal Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, Birmex, estaría a cargo de producir esta vacuna contra la influenza. Pero, ¿qué creen? Por aquí hay un dato muy interesante donde dice, nada de esto fue cierto. En 2015, en el sexenio ya de Enrique Peña Nieto, que siguió al de Felipe Calderón, Birmex informó que la planta estaba incompleta y requería de otros 1.000 millones y 6 años más para su conclusión. O sea, no se había terminado para el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Y cuánto se había gastado? Bueno, pues hasta ese momento había cerca de 251 millones gastados en una obra inconclusa. ¿Y qué decidieron hacer en el sexenio de Peña Nieto? El edificio fue demolido en 2018 y ya no hay más explicaciones hasta el momento. Hay muchos otros datos muy, muy interesantes, muy inquietantes de la forma en que se usó el gasto público y la incertidumbre de dónde fue a parar tanto dinero, pero eso me llevó una vez más a preguntarle a Google, bueno, ¿cuánto se gastó realmente en todo esto? Bueno, pues me aparece un dato muy interesante. Para poder cubrir tantos gastos, Felipe Calderón pidió préstamos y uno de ellos fue al Banco Mundial, que le otorgó 491 millones de dólares para la prevención y control de la influenza en México. Esta es una nota, bueno, de la fecha noviembre del 2009. Estamos hablando de que ya estaba en ese momento la epidemia de H1N1 en todo su nivel. Es decir, ya todo el mundo usaba tapabocas, ya no podías saludarte de mano, te insistían en que todo el tiempo te lavaras las manos, el saludo era con los codos, se cerraron un montón de empresas, de negocios, de restaurantes, pérdidas millonarias, quiebra de muchas otras. Y bueno, pues sí, ahí está el dato. Se otorgaron 491 millones, pero también se hizo solicitud de préstamos no solamente al Banco Mundial, sino también al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Bueno, yo aquí puse pues que la gripe en sí, o sea, porque quería cotejar datos sobre inicio y término, ¿no? Entonces, la pandemia se considera que inició en marzo del 2009, pero ¿se acuerdan ustedes? Las negociaciones para comprar vacunas fueron en enero, ¿no? O sea, como que ya sabían que para marzo había que anunciar que venía una gripe, ¿no? Aunque todavía no ocurría. ¿Cuándo terminó esta gripe? Bueno,
la fecha de término fue en agosto del 2010, o sea que fue por un año que duró. Oficialmente la OMS declaró que había terminado ya estas fases de emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todos esos millones de vacunas que muchas de ellas no se entregaron, no se aplicaron? Y no sé si se acuerdan ustedes, ahorita me estoy acordando que hubo en aquel entonces una serie de noticias donde se anunció, ¿no? Que había bodegas con vacunas que se habían echado a perder, que no se usaron y que se tenían que tirar. No sé si ustedes se acuerdan. Si lo pueden buscar en YouTube o en cualquier otra fuente, estoy seguro que les va a aparecer. Y la pregunta es, ¿qué pasó con todo ese gasto, no? O sea, ¿fue dinero perdido, fue dinero tirado o quiénes se beneficiaron con todo esto, no? Y bueno, pues obviamente yo dije, hay que buscar hasta dónde puedo confirmar estos préstamos. Y aquí encontré lo del préstamo al Fondo Monetario Internacional. Yo andaba buscando sus anuncios por televisión, ¿no? Que quedaran grabados ahí en alguna plataforma. Y me apareció esto, la inteligencia artificial de Google me dice, durante su mandato, Felipe Calderón anunció la contratación de una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional y fue ni más ni menos que por 47 millones de dólares. Es decir, esto es adicional a lo que el Banco Mundial otorgó de 491 millones de dólares. Este fue el Banco Mundial, pero al Fondo Monetario Internacional se le pidieron primero en abril 47 mil millones de dólares. Y curiosamente, posteriormente, de abril a diciembre del 2010, el gobierno anuncia renovación de esa línea, elevando el monto a 73 mil millones de dólares. ¿Qué tal? Entonces dije yo, ¿habrá algún dato sobre esto? Y sí, sí, miren ustedes, encontré esto, a ver si no se me perdió en dónde. A ver. La línea de crédito de 2 años e incrementarla de alrededor de 48 mil millones de dólares a 72 mil millones de dólares, que como se ha dicho aquí es una cifra inédita incluso para el propio Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí está, confirmando, ¿no? Este préstamo del Fondo Monetario Internacional está confirmado por el mismo Calderón que lo anunció por televisión en su momento, ¿no? Y bueno, después la pregunta es, ¿estas compras de vacunas fueron un fraude? Se lo pregunto a Google y en la inteligencia artificial, que insisto, no es una fuente del todo fidedigna, lo que está haciendo es recopilar información de diferentes fuentes y, bueno, pues dice lo siguiente, ¿no? No existe evidencia pública que la compra de vacunas haya sido un fraude, pero sí hubo denuncias e investigaciones sobre irregularidades. Entonces, bueno, hay una serie de datos muy interesantes igual aquí que pues ustedes los pueden después observar. Les voy a dejar aquí el link para que ustedes puedan acceder. Pero en mi trabajo de indagación, porque ni siquiera esto es una investigación realmente, regreso al tema de aquel edificio que se hablaba que se había demolido. Entonces, lo que le pregunto a Google es dónde se construyeron los laboratorios biológicos y reactivos de México llamados Birmex, ¿no? Pues había sido instalaciones en Cuautitlán Izcalli, aunque como ya lo recuerdan ustedes, el proyecto para crear sueros antivacunas, en este caso anti-COVID, pues fue un edificio que se demolió porque todavía no les alcanzó con todo ese dinero que ya mencionamos, todavía necesitaban 1,000 millones de pesos más para que junto con estos laboratorios farmacéuticos pudieran construir la planta. Se demolió porque no alcanzó, ¿no? Y quienes se beneficiaron con todo aquel dinero, pues sin duda alguna las farmacéuticas y más de un funcionario, por supuesto, ¿no? Me encontré también en YouTube, entre los anuncios de estos préstamos, pues a quién le otorgó este dinero. Y verán ustedes lo que me apareció a mí por aquí, algo muy, muy interesante. Resulta que un grupo de investigadores de una portal de noticias llamado Sin embargo, compartió pues lo que ellos investigaron, ¿no? Y me pareció también aquí muy interesante. A ver, déjenme ver si encuentro bien la nota. Entre 2009 y 2012 fueron gastados 89.224.349 pesos, según los contratos archivados en Compranet y el portal de obligaciones y transparencia. Sin ojo crítico ni freno, se beneficiaron las grandes televisoras, pero también empresas fantasma.
La auditoría 005/13, realizada a la Secretaría de Salud del ejercicio 2010, reveló que los domicilios fiscales proporcionados por Humberto Cervantes Bravo, Créalo Producciones y especialistas en imagen pública, que recibieron en conjunto por campañas de vacunación 832,480 pesos, no fueron encontrados sin que la anomalía fuera subsanada. ¿Qué tal? O sea, pues ahí está otro dato interesante, ¿no? Empresas fantasmas vieron beneficiadas, ¿no? Y sobre todo las televisoras, la época en que las televisoras recibían grandes cantidades de dinero, supongo yo que como parte de las campañas que lejos de tener un sentido humanista de información, pues, también eran parte del negocio. Y bueno, pues igual, eso es lo que encontré, se los comparto, cotéjenlo ustedes, investiguenlo ustedes, por favor, si alguien encuentra información que pueda de alguna manera rebatir todo esto, también lo voy a agradecer, por supuesto, y reconozco que esto no es una investigación, es solamente una indagación curiosa que puede tener algunos errores en la forma que parezca que se está haciendo como que tendenciosa, no quisiera que se viera de esa manera. Así que por eso digo que se trata de hacer una especie de pensamiento dialéctico al respecto, pero yo sí dejaría por aquí pues algunas preguntas, ¿no? ¿Tú crees que las vacunas son un fraude? ¿Tú crees que las vacunas son una mentira? ¿O acaso es un invento para hacer dinero por parte de la industria farmacéutica? ¿O qué es lo que tú crees? La industria farmacéutica, yo creo que al menos en esta exhibición que hicimos, que insisto, merece revisión, que pretendía ser más bien un documental sobre John Virapen y terminó siendo otra cosa, pues merece ser pues más estudiada, pues de acuerdo a lo que yo creo. Todo esto comenzó pues, a partir de que John Virapen en su libro declara pues que son las empresas farmacéuticas quienes introducen los virus en una comunidad, ellos crean una epidemia para posteriormente negociar los precios de las vacunas eh, que ya existían desde antes de que se descubriera el virus, ¿no? Así que bueno, queda a su consideración. Decidan ustedes si esto es verdad o no. Hasta la próxima, amigos.